Un buen muchacho que terminó en la cárcel, que terminó acusado, que está enfrentando un juicio, pero que por decisión de la Corte Suprema de Justicia, Ovidio, vámonos con la foto, por favor, Ciro Libre, que por decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues lo dejó en libertad. Ya. Les voy a hablar de Ciro Ramírez, el excongresista del Centro Democrático, quien está acusado en el caso de las Marionetas 2, junto con Pierre García, exdirector de Prosperidad Social, quien se encuentra, no está fugado porque todo el mundo sabe dónde está, no está fugado, pero pues allá lo dejaron, un juez decidió que lo dejaba allá porque pues tiene a la mamá enferma y él la cuida. Entonces quédese allá. Mire, doctor Truque, el día sábado, si no estoy mal, se conoció la orden de la Corte Suprema de Justicia de dejar en libertad inmediata a Ciro Ramírez, quien fue ya rechazado, él fue echado del Partido Centro Democrático, quien está siendo investigado en el caso de corrupción de las Marionetas 2. Hay que recordar que en marzo de este año la Procuraduría General de la Nación le había solicitado a la Corte Suprema que condenara a Ciro Ramírez en el escándalo de las marionetas, pero ojo, la procuraduría de este señor Gregorio El Hash, no la de Margarita Cabello. Y este señor queda en libertad porque la mayoría de la Corte Suprema de Justicia señaló, considera que no representa un riesgo para la sociedad. Considera que ya fue superada toda la etapa de pruebas y entonces que él no puede quedar libre. Obviamente sigue en la investigación, sigue el juicio, pero libre. Y entonces, Doc, uno se pregunta, por eso en la imagen que puse, no está llorando él, está llorando en la justicia, porque si uno mira este caso de él y lo compara con el de EPA Colombia, uno se pregunta, ¿EPA Colombia pagó los daños, pidió perdón, siguió con su emprendimiento y trabajando con su fundación por las mujeres cabezas de hogar? Y la Corte Suprema le ratificó su condena, la mandó para la cárcel y ya van 3 intentos en el que solicitan que le dejen pagar casa por cárcel y la Corte Suprema dice que no, porque ella cometió un delito de acto de terrorismo, de vandalismo y que representa un peligro para la sociedad. Esta señora, que fue por bruta, perdónenme la expresión, por bruta hizo lo que hizo, por hacerle caso a quienes le decían que lo hiciera. Mamá, una mujer que hoy está en la cárcel, mientras que este personaje que presuntamente ayudó a desviar miles de millones de pesos de los más vulnerables, lo mandan para la cárcel porque no representa un riesgo para la sociedad. Doctor Truque, ¿qué clase de justicia es la que tenemos hoy en nuestro país? Bueno, María del Pilar, usted tiene toda razón en hacer ese cuestionamiento. La verdad, la justicia se ha venido comportando de la manera más ruin posible. Aquí no hay justicia, hay es injusticias. Para referirme al caso en concreto, pues denota que la Corte Suprema de Justicia finalmente termina siendo cómplice de los delitos que esté cometiendo este señor Ciro Ramírez. ¿Y por qué razón? Lo voy a exponer. Por una sencillísima razón. La facultad para investigar a los congresistas la tiene única y exclusivamente la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya había revisado las condiciones de los hechos y la peligrosidad que él podía representar para la sociedad. Entonces, en su momento, cuando la Corte decide imponerle la medida de aseguramiento, en ese momento la Corte hizo una valoración respecto de si procedía o no la medida de aseguramiento y consideró que era procedente la medida de aseguramiento. La misma Corte, otros magistrados, pero la misma Corte, cuando deciden imponer la medida de aseguramiento, las pruebas ya están en el proceso, ¿cierto? Entonces, aún así, era un peligro y la verdad es que sí lo era. La decisión estuvo bien tomada. Pero luego ahora, y más con el ánimo de favorecerlo, entonces la Corte en otra sección, otra dependencia de la Corte Suprema de Justicia, decide cambiar el criterio y revocar la medida de aseguramiento sobre pretexto de que ya no constituye un peligro para la sociedad. Es una burla
a la justicia y una burla a los colombianos pretender decirle a la sociedad hoy, la Corte Suprema de Justicia, que este personaje no constituye un peligro para la sociedad cuando hay un entramado bastante complejo. Y si revisamos cómo fue la indagatoria que él rindió ante el magistrado instructor, tuvo una cantidad de preguntas que no pudo resolver. Y esas inquietudes fueron las que llevaron al magistrado a tomar esta decisión. Entonces, María del Pilar, la justicia está en la peor crisis de toda la historia de Colombia, y esto debido a que la politiquería ha venido llevando una cantidad de gamines a la administración de justicia. Esa es la realidad. Cuando un magistrado de la Corte Suprema de Justicia decide cambiar su criterio para favorecer este tipo de circunstancias, de situaciones que son gravosas, pues lo que está convirtiéndose eso en un cómplice de esta situación. Entonces, la justicia está en crisis porque la honorabilidad, como usted lo decía ahora, no la da el cargo. La honorabilidad la tiene cada persona con sus actuaciones, con sus decisiones. Y lo que ha venido demostrando las actuaciones y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, lo que han venido demostrando es que la honorabilidad se acabó en este país, que ya no existe. ¿Fruto de qué? De la politiquería que se ha venido arrastrando en los últimos 20 años, por decir solamente una fecha inmediata. Entonces, esa es la situación, ese es el panorama que está viviendo hoy Colombia. Una profunda crisis en temas de justicia porque hay mucho gamín que han llevado a cargos de administración de justicia y no dan la talla para esto. Mire, doctor, la honorabilidad está en crisis y sí que está en crisis. Sin embargo, hay algunos que por lo menos tratan como de sacar adelante la justicia. Hay uno de los magistrados que se opuso a esta decisión de la Sala Primera de Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que fue la que ordenó la libertad de Ciro Ramírez, porque todas las pruebas y declaraciones que se iban a practicar en el juicio ya se adelantaron y entonces no hay riesgo de que Ramírez pueda eventualmente manipular el proceso. Va a quedar en libertad, va a poderse mover, va a poder hablar con el que sea, con los que pudieron haber participado, con todos los que todavía no han sido tocados. Pero bueno, dice que en estos momentos él puede quedar en libertad. Sin embargo, el magistrado Ariel Augusto Torres no estuvo de acuerdo con esa decisión e hizo el salvamento parcial de su voto. Él se apartó de la decisión de las mayorías y señaló que, a su juicio, Ciro Ramírez sí representa un peligro para la sociedad. El magistrado señaló lo siguiente, 2 puntos, abro comillas, de retornar a la libertad, su agrupación criminal podría reorganizarse para continuar ejecutando actividades ilícitas contra la administración pública, dando pie para que se afecte gravemente los intereses de la sociedad. Esto lo dijo él, pero como no fue sino uno, y entonces de malas, pues dígalo, pero pues igual nadie le va a parar bolas. Y no le pararon bolas a tal punto que este señor, si no tiene, no tengo la certeza si ya hoy está libre, pero la orden era para que quedara libre desde el 2 de mayo, previo a que una revisión si tenía algún pendiente judicial. No se conoce ningún otro pendiente judicial, ninguna otra investigación. Es decir, que don Ciro Ramírez muy probablemente hoy esté desde su casa descansando y comiendo y desayunando a todas sus anchas. Mientras que a EPA Colombia la tienen metida en la cárcel sin poder ver a su hija. Esa es la injusticia de la justicia colombiana, doctor Truqui, que de verdad, como lo digo yo, este fallo pone a llorar a la justicia, pone a llorar a los colombianos. A mí personalmente me parece indigno que este señor quede en libertad, pero esa es la justicia, es la que tenemos y como dice el dicho, eso es lo que hay. ¿Qué más se puede esperar? Pues eso es lo que hay.